Saludos mis camaradas ARX, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hablar acerca de las historias complementarias de Stía. Al igual que los capítulos anteriores, es un hecho que estas historias ocurren después del cuarto capítulo. Sin más que decir, comenzamos. La primer personaje que abordaremos será esta Aina, a quien encontramos descansando en una isla aislada de la región, reflexionando acerca de lo brutal que es la región de Stía, dándose cuenta que su yo del pasado no hubiera aguantado la friega que se llevó en aquel capítulo. Aina en esta escena nos comenta que Manon resulta que ella ha estado haciendo informes acerca de cada enemigo que han enfrentado, de qué ataques hay que tener cuidado, cuándo hay que atacarlos, etc. ¿Será esto un guiño de que en el futuro tendremos un bestiario? Es decir, un compendio de todos los enemigos del juego. En fin, continuando, Aina comenta que antes leía esos informes por simple curiosidad, pero ahora se da cuenta de la relevancia que tienen. Y el otro tema es que Aina busca desarrollar su propio estilo de pelea, ya con toda la experiencia que ha adquirido. Pero nosotros decimos algo que su papá hubiera dicho, y es: la innovación empieza con la imitación. En otras palabras, Aina tiene que dominar primero las clases ya existentes que le interesen antes de crear su propio estilo. Nuevamente, esto será un guiño de que Aina en el futuro será la clase de la Gunblade. Solo el tiempo lo dirá. En cuanto a por qué Aina escogió descansar en esa isla aislada, bueno, su segunda cinemática lo explica. Ella no puede con los calores de esta zona volcánica. No es como en Retem, que las sombras y la brisa del mar están ahí para dar tregua. En Stía el calor es constante y sus respetos a la vanguardia que ahí anda aguantándolo todo el día. Y súmale que aquí están los dolls más poderosos registrados en Alpha. Aina está segura que un cambio en la dieta de la vanguardia no les caería mal, ya que como dijo en la historia principal, ellos sobreviven a base de puras raciones. Y nosotros les sugerimos, ¿por qué no hacerles un detalle? Y Aina recuerda cómo la sopita que hizo en la historia principal influyó en la moral de todos, determinándose a periódicamente estar trayendo cada comida hecha con los ingredientes de las demás regiones. Una vez más, ¿será un guiño a que van a refinar el sistema de comidas del juego? ¿O solo es una especulación exagerada de mi parte? En fin, solo el tiempo lo dirá. Pasando ahora con esta Manon, nos cuenta que ella ha estado activamente apoyando el campamento de Stía y ha llegado a desarrollar una tremenda admiración por estas personas, por cómo han sido capaces de durar en Stía con tan pocos recursos y sobre todo por tener la moral y el ánimo tan alto. Manon nos llega a preguntar: ¿estas condiciones no se te hace familiar de alguna manera? A lo que nosotros respondemos que nos recuerda bastante al pueblo de Aelio, y repasando lo que Bruder nos contó acerca del propósito del pueblo, el cual era cubrir el punto ciego de la ciudad central que tienen por el oeste de Aelio. Y desde la perspectiva de Manon, ahora sabemos que el pueblo de Aelio vivió las mismas dificultades que el campamento de Stía. Es decir, era raro que la ciudad central los apoyara de cada manera, ya sea con recursos, nuevos reclutas. Absolutamente todo tenían que hacerlo ellos mismos. Hoy en día el campamento de Stía ahorita está con madre comparado a como andaban originalmente. La ciudad central ahora apoya periódicamente en tema de recursos y, según la vanguardia, han estado teniendo nuevos reclutas más frecuentemente que antes. Por último, Manon comenta que ella se va a quedar a apoyar la vanguardia tanto como puede, principalmente porque ella se siente muy identificada respecto a la vida que tenía en el pueblo de Aelio. Ya pasando en la segunda cinemática, la cual transcurre en el centro del volcán de Stía. Manon ya estaba aquí debido a que le tocó patrullar la zona y simplemente no deja de sentirse mal por aquel Arx que se sacrificó por ella. Nos pregunta cómo nos sentimos al respecto. Fríamente le decimos que él murió cumpliendo con su deber. A lo que Manon responde: ¿cómo puedes responder de esa manera? Ese Arx seguro tenía sueños y esperanzas, y por mi culpa se los arrebataron para siempre. Repentinamente Kanui, quien también tenía cosas que hacer por aquí, escuchó la conversación por accidente, y se dispone a tratar de consolar a Manon respecto a varias cosas que hay en la cultura de la vanguardia. En combate puedes llegar a pelear contra cada enemigo aterrador, pero algo que llega a dar todavía más miedo es que no puedes confiar en tus propios compañeros. Por lo tanto, ellos impusieron en su cultura que nadie debe quedarse atrás. Si existe la posibilidad de salvar a alguien, hazlo. Nunca sabes cuándo un sacrificio puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Aquel Arx que dio su vida por ti era un soldado al final del día. Su sacrificio fue su propia decisión. Desde su perspectiva, tú eras clave para ese combate. Y al final, su juicio no fue errado, ya que solo tú pudiste frenar esa jirafa, e hiciste una diferencia significativa en aquel entonces. En la vida, cuando se trata de la toma de decisiones, únicamente importa el resultado final. Si quieres honrar la memoria de aquel soldado, simplemente sigue adelante con tu vida.
Además, tú no deberías sentirte mal por esas cosas. Quien debería sentirse mal soy yo y el comandante Guren, ya que, al final del día, nosotros somos responsables de todo lo que llegue a pasarle a los integrantes de la vanguardia. Pasando a la única cinemática de Bruder, él se alegra de que la operación de Stía haya sido exitosa, pero nosotros comentamos que solo ayudamos, no hicimos gran cosa. Lo que Bruder responde: por más pequeña que sea una contribución, nunca la subestimes. Y ya de ahí pasamos al siguiente tópico: Ivana. El hecho de que Crawford haya ido justo cuando ya habían encontrado la base de Dark Falls fue por el simple hecho de acabar un asunto pendiente con aquella jirafa. De aquí, Bruder nos cuenta cómo era Ivana como persona. Si Guren siempre fue alguien muy impulsivo, y Crawford siempre fue alguien muy calmado, metódico, Ivana pues era una persona alegre, que todo el tiempo encontraba la manera de hacer que ambos llegaran a colaborar juntos bajo un mismo ideal. En combate eran imparables. Guren siempre iba al frente, Crawford se quedaba atrás, e Ivana siempre estaba entre los dos, lo que me da a entender que Ivana posiblemente era una Ranger o una Goner. Y ya que lo piensa, Bruder se da cuenta que Aina le recuerda a ella, por su capacidad de hacer amigos sin problemas. En fin, volviendo al tema de Crawford y Guren, Bruder está seguro que hoy en día su relación no ha cambiado nada, y los dos muy seguramente tienen mucho que hacer para reconciliarse. Pasamos ahora a la única cinemática de esta Nadre, quien nos cuenta que ha estado al tanto de todo lo que hicimos en Cavaris y en Stía, y también nos pone al tanto respecto a qué ha pasado con Retem desde que nos fuimos. Ya los residentes se recuperaron de todo tipo de daño que les dejó Lenus Ritem, la serpiente Dol, y recientemente han enviado apoyo tanto a Cavaris como en Stía. Nadre sabe que las cosas van a cambiar y más vale ser proactiva en ese tema. Tocando el otro tema, el cual estoy seguro que para más de uno va a ser una sorpresa, y es el hecho de que Nadere y los residentes de Retem creían que los Dolls eran aliens tal cual. Nunca se le había pasado por la cabeza de que son máquinas, y al enterarse de que en Stía hay varias fábricas iguales a la que hay en Retem, se plantea la pregunta: ¿quién los creó? Pasando a la primera cinemática de Guren y Kanui, ambos escoltaron personalmente a los heridos a la ciudad central para que puedan ser atendidos apropiadamente, ya que recordemos, el último capítulo de la historia principal fue una odisea. Sin duda todos acabaron fregados. Kanui le recuerda a Guren: comandante, ¿no tenía algo que decirle? Guren, con dificultades, dice lo siguiente: nuestras batallas eran constantes, los recursos se nos estaban agotando, pero la moral de toda la vanguardia por alguna razón seguía en alto. Pero debido al poco avance que llevábamos durante todos estos años, ya estaba considerando retirarme. Pero cuando llegaste, y al saber de las hazañas que hiciste en las demás regiones, hizo que tratara la operación contra Dark Falls como el último pucheo. Si no fuera por ti, las cosas hubieran salido mucho peor, y por no haberte echado para atrás, como cualquier otro lo hubiera hecho. Es el por qué te estoy tan agradecido. Ahora, si me disculpan, tengo que volver a Stía. Aún hay mucho trabajo que hacer. La reacción de Kanui fue simplemente sorpresiva, ya que es raro que Guren se abra con los demás. Y ahora sí, concentrándonos totalmente en él, lo cachamos patrullando en las afueras de Stía, cosa que Kanui se opone, ya que en cualquier momento puede salir cada enemigo de la nada. Tal y como Mano nos contó, desde el final del último capítulo de la historia principal, la vanguardia ha obtenido un mejor flujo de recursos, y los reclutas han estado llegando más frecuentemente. Guren nos llega a platicar que los reclutas que él tuvo en un principio fueron voluntarios. Ellos escogieron unirse a esta misión suicida. El abandonar las comodidades de su hogar con su familia ya decía mucho de su determinación. Y por lo mismo, él no duda en salir a la acción con sus compañeros. En su segunda cinemática, Guren habla acerca del tema de Ivana. Para él no es ningún secreto que Kanui y otros viejos amigos más hayan contado al respecto. Cuando murió, las discrepancias que él tiene con Crawford se hicieron mucho más fuertes. Pero el hecho de que Crawford personalmente haya venido a ayudar, lo dejó pensando. Y un objetivo a futuro para él es restaurar esa amistad. Ya pasando de lleno con esta Kanui, en su primer cinemática no hay mucho que decir. Ella simplemente nos pregunta cuál es nuestra percepción de Guren, y al decirle simplemente que es buena onda, ella se sorprende, ya que los nuevos reclutas demuestran que le tienen miedo. Y aquí va lo interesante: entre esos reclutas menciona las énfasis de los eventos de temporada. Pasando a la segunda cinemática, en la cual se ambienta en la planta Drazen, Kanui nos pregunta cuál fue nuestra reacción la primera vez que vimos este lugar, a lo cual respondemos que no sentimos ninguna sorpresa. Ya habíamos visto la fábrica de Retem,
Kanui comenta que ella fue quien dirigió la expedición para explorar la fábrica de Retem, y sí que se quedó perpleja con respecto a que una creencia que tenía Ivana resultara ser cierta. Los dolls no venían del cielo, eran creados en alguna parte. Y sorpresa, estas dos fábricas existen. Kanui nos cuenta que Guren originalmente había formulado un plan para destruir estas fábricas, pero luego se echaron para atrás al tomar en cuenta que estas plantas suministran de manera inalámbrica energía a toda Alpha, y de momento ya andan buscando la manera de desactivar las fábricas y solo las fábricas. En su segunda cinemática coincidimos con la idea de monitorear un área en la que se han avistado Gigantics. Y quién sabe qué otras cosas más merodien por aquí. Kanui nos confiesa que el propósito principal de la operación de Stia fue tener más control sobre la región. El hecho de haber encontrado el hangar subterráneo y que Dark-Falz estuviera ahí era algo que nadie estaba seguro. Lo que pasó al final fue un accidente afortunado. Y además, los ingenieros informáticos hicieron un perturbador descubrimiento acerca de Dark-Falz. Resulta que ha estado recolectando información de los ARCs a lo largo de Alpha. Lo más seguro es que sea a través de los jefes que hemos estado enfrentando al final de cada capítulo, y también a través de los enemigos Vera/Alphas. De los Minions lo dudo mucho, ya que tal y como mencionaron las historias complementarias de Aelio, los Dolls son enemigos de mente colectiva. Mientras no tengan un líder comandándolos, ellos por default van a estar aplicando tácticas defensivas. Ahora, como espectadores, comprendemos mejor las preocupaciones de Manon al principio del capítulo. Ahora la duda es, ¿esa información la llegó a compartir con los ingenieros? Ahora pasamos a las únicas cinemáticas que tienen los hermanos Sentai, empezando con Mary, quien escuchó de nuestra victoria en Stia y pregunta por el estatus de Aina y Manon, ya que desde que nos echamos la vuelta para allá, no se han comunicado para nada. Nosotros le comentamos que andan bien, pero han estado muy ocupadas. En cuanto a noticias de Cavaris, como ya sabemos, los expedicionarios vinieron de Aelio, pero ahora últimamente han estado llegando ARCs de Retem también, y se sorprendió mucho de cómo son, ya que su abuelo siempre les platicaba a ella y a sus hermanos que los ARCs de Retem son braviados. Sin embargo, ella al platicar con ellos resultaron ser buena onda. En fin, diferencias generacionales supongo. Pasando a otro tema, ese último movimiento se debe a que Ilma últimamente ha hecho gigantescos avances en su investigación, y cabe resaltar que todavía no ha terminado de indagar en los archivos de su abuelo, preguntándose si habrá dejado algún otro mensaje aparte del que vimos en la supercomputadora de la central perdida. En buena onda le decimos, tú tranquila, eventualmente encontrarás algo. Pasando ahora con este Ilma, a quien encontramos en un punto amigable de la montaña más alta de Cavaris. Y mantengamos la calma, sus hermanos saben que él viene seguido aquí. ¿A qué? No más a relajarse y apreciar la vista. Ya yendo a los tópicos, con los avances que he hecho, ya el cañón central está al 100% de su capacidad. Y ya andan haciendo planes para construir un cañón central en la ciudad de Retem. Pero al final del día, Ilma está decepcionado por el hecho de que tanto la ciudad central como el cañón central no son más que réplicas exactas de lo que hubo originalmente en la central perdida. Él tuvo la epifanía de que los ARCs, en avances tecnológicos, han estado estancados. Y volviendo al tema del cañón en Retem, ¿quieres saber algo irónico? Recientemente los residentes de Retem desenterraron contenedores, los cuales tienen todo lo necesario para armar una réplica de la ciudad y el cañón central, como si de piezas de Lego se tratara. Este hecho hizo que Ilma se planteara una gran pregunta. El hecho de que nuestros ancestros de hace 100 años tenían exactamente los mismos planes que nosotros en el presente de desplegar un cañón en Retem, hace que nos preguntemos acerca del trasfondo de la guerra contra los Dolls. Solo piénsalo, nuestros ancestros seguro tuvieron algún conflicto pesado con alguna otra civilización, y el hecho de que estuvieran desplegando cañones a lo largo de Alpha es la prueba de que se estaban anticipando para la guerra. Pero como sabemos, los Dolls llegaron mucho antes de lo anticipado, y desde entonces han dejado tan valientes a los ARCs. Igualmente, Ilma se comprometió a echarse la vuelta a Retem para ver él mismo la evidencia. Más vale ponerse las pilas porque sospecho que Dark-Falz y los Dolls no son más que el principio de una amenaza todavía más grande. Y bueno, ya con eso terminamos estas historias. En esta ocasión sí que tuvieron un punto a favor respecto a que llegaron mucho más rápido que las historias complementarias anteriores. Y ojo, estas historias fueron hechas para ser el preludio de la pelea final contra Dark-Falz. Además, para cuando grabe esto, el raid apenas tiene una semana. Y maldita sea, les juro que no lo he cachado. Pero estén atentos para cuando grabe esta pelea, ya que la raza me ha
comentado de cada detalle artístico. Y tranquilos, no me he spoileado respecto a cómo matarlo. Ese tipo de spoilers sí que no los tolero. Todo lo que sé es por el propio tráiler que están viendo aquí. En fin, sin más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima, mis camaradas ARKs.